un equipo para servirle a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él mismo, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Gloria al Señor. Nosotros, cuando hemos conocido al Señor y su palabra, hemos sabido que nosotros somos trinos como nuestro Dios es trino. ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces, somos espíritu que tiene alma y que tiene cuerpo. Gloria al Señor. Y la palabra nos dice que tenemos que guardar nuestro ser completo en espíritu, alma y cuerpo irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? ¿Dónde están los intelectuales? Irreprensible, que no haya nada que quedar cuestionar. Amén. No va a haber algo que va a decir el enemigo, mira, y pone el dedo, porque seremos irreprensibles. Actualmente no lo somos. Amén. Pero estamos en un proceso, y la Biblia me habla que no solo cuide mi cuerpo, cuide mi alma, que mucho lo hacemos, gracias al Señor, sanando heridas, sanando, liberándonos de muchas cosas, que también atendamos al Espíritu que Dios puso en nosotros. Y sin Él no tendremos vida, no tendremos comunión con Dios, porque ¿qué hay en el Espíritu? ¿Qué hay en el Espíritu? Eso vendrá cuando yo reconozca al Señor. Pero en mi espíritu está la conciencia, está en la intuición y está la revelación de Dios. Amén. Aparte del Espíritu Santo, mi espíritu tiene conciencia. Fíjense que David dice: aún mi conciencia me redarguye cuando duermo. ¿Verdad que sí? Estoy parafraseando. Pero en verdad, ¿cómo está mi conciencia? ¿Está despierta mi conciencia? Porque Dios va a usar la conciencia para tratar conmigo. Mi espíritu es la parte que va a dirigir mi alma, mi intelecto. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en el mundo? El mundo que no conoce lo espiritual de Jesucristo. ¿Qué es lo que para ellos su espíritu? No lo conocen. Solo conocen lo intelectual. ¿Qué es lo intelectual? Dice que es una capacidad humana para comprender, razonar y tener entendimiento e inteligencia humana. Amén. Entonces el mundo está acostumbrado a su intelecto, y muchos vienen del mundo y se anexan a la palabra de Dios, a la doctrina de Jesucristo, y están en la iglesia, pero siguen con su intelecto. Con el intelecto hay muchas predicaciones de hombres muy famosos, pero predican con el intelecto. Su capacidad de entender, leen, descifran la palabra, pero no tienen el espíritu despierto. Nosotros vemos en la palabra a muchos hombres que Dios tuvo que usar. ¿Qué hizo Dios? Despertó su espíritu.
para que su conciencia, su intuición, ¿qué es intuición? Un conocimiento que viene de mi espíritu y que sé que es porque lo es. Esa es la intuición. Amén. Si mi espíritu está vivo, entonces tengo intuición. Yo intuyo lo que es y lo que no es. Tengo conciencia de que esto es de Dios y esto no es de Dios. ¿Por qué? No por mi intelecto y razonamiento, sino por mi espíritu. ¿Conocemos a nuestro espíritu? Fíjense qué es lo que hace mi espíritu en mi ser. Yo les contaba que una vez yo me perdí en Colinas de Bellomonte, la parte de arriba. Duró, o sea, di vueltas y vueltas y vueltas y creí que estaba detrás de alguien conocido y resulta que entró en calles que no conozco y en verdad me entró como un pánico, mis piernas empezaron a temblar y de repente una voz de adentro, no de mi entendimiento, no de mi intelecto, dijo algo. Dijo: nunca me has abandonado, no me abandonarás ahora. ¿Qué hizo mi espíritu en ese momento? Me auxilió. Mi espíritu quiso decirme: Dios está contigo todo tiempo. Por eso Él clamó: nunca me has abandonado, no me abandonarás. Entonces el espíritu, cuando está libre, manifiesta, hermanos, se manifiesta. Y para ese entonces yo no conocía a Cristo, pero algún pacto Dios ha hecho conmigo, que en muchas ocasiones, muchas ocasiones, yo oía, aun cuando llegué al Evangelio, yo oía mi espíritu hablar sin entender lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que quiere hacer mi espíritu en mi ser? Dirigirme en lo que Él recibe de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿A quién busca Dios? A adoradores en espíritu y en verdad. Amén. O sea que Dios no quiere que le adores en tu intelecto. ¿Lo estamos entendiendo? Dios no quiere que yo siga por mis razonamientos adorándolo. Dios quiere que con mi espíritu humano esté despierto y adore. Y cuando está libre mi espíritu, que eso lo hemos hablado muchísimo, que es lo que libera el espíritu del alma. Fíjense que dijimos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de una espada de doble filo, que corta y separa el alma del espíritu, porque el alma siempre tiene el gobierno, porque eso es lo que conocía, porque su espíritu por el pecado estaba muerto. Amén. Entonces Dios quiere, no en tu intelecto, porque ¿de dónde vino tu intelecto? De los conocimientos de esta corriente del mundo, de mis experiencias humanas, de lo que he leído, quién sabe cuántas cosas yo he leído, de libros que fueron inspirados de personas que no eran de Dios sino del otro bando, y han influenciado mi intelecto, patrones familiares, conocimientos que recibo de la familia, que no van de acuerdo a lo que es de Dios. Entonces Dios dice que Él busca, no es que Él va a hacer. Yo soy la que debe luchar para obtener ese espíritu libre para adorar a Dios. Y quiero aclarar que a lo mejor ustedes dicen: no, es que los adoradores,
y entendemos que los adoradores son los músicos, los cantores, ¿verdad? Las personas que puedan danzar, las personas que pueden alabar a Dios en la iglesia con las manos en alto, no son adoradores, hermanos. El adorador, cuando hace todo esto y mucho más, y no tenga que ver con música, y hay una entrega, una sumisión, una humillación, ¿verdad? Una obediencia ciega a Dios. Este es un adorador. Amén. Entonces, si Dios te llamó con el talento de la música, o con el talento de cantar, o con el talento de danzarle a Él, que eso es un talento como cualquier don. Amén. Pero un adorador puede ser un intercesor. Un adorador puede ser el que limpia la iglesia porque Dios se lo mandó. Un adorador, aquel que obedece, que busca, ¿verdad? Y entonces, como estamos en esa búsqueda, Dios va a despertar nuestro espíritu. Y como Él dice que es necesario, o sea, que no hay de otra forma que yo me acerque a Dios con mi intelecto. Una vez yo le dije, el Señor me dijo, no puedes entrar a mi presencia con tu luz, que es la luz de uno, el entendimiento de uno, los pensamientos, lo que a mí me parece. No puedo entrar a la presencia de Dios si no depongo todo y solo lo miro a Él. Tú eres, Señor. Amén. Entonces yo necesito, y Dios necesita usar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que los necesita para el servicio de Dios. Amén. ¿Cómo puedo yo despertar mi espíritu? Vamos a ir a Juan 6:47. Habla Jesús a los que le oyen. Le dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso lo hemos entendido. Hemos entendido que Dios, a través de la fe en Él, podremos tener la vida eterna. Tendremos una vida después de esta vida. Y estamos todos luchando para, como Él dijo, al que venciere hasta el fin, este será salvo. Este verá a Dios. Amén. Por eso la importancia de que yo limpie mi espíritu de ataduras, de contagios, de influencias. Nosotros vemos que una persona que entre en medio de nosotros, estamos invocando al Señor, estamos obedeciendo al Señor. ¿Quién reina aquí? Y si leemos su palabra, ¿quién reina por encima de nosotros? Dios. Nuestro Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo que está ahí influencia a las personas y toca su espíritu. Una vez llevé a una mujer a la iglesia y sentadas las dos, de repente empezó así a temblar y me agarró del brazo y me sacudía del brazo. Sabía que algo le está pasando que su alma no entiende porque no lo sabe expresar. Pero el Espíritu Santo tocó su espíritu. Y entonces yo le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? El Señor me dijo, dígale, ¿quieres recibir a Jesucristo? Y yo se lo dije. Y dijo, sí, porque su espíritu, que fue influenciado por el Espíritu Santo, estaba clamando para entregarse a Cristo. Y entonces la levanté y la llevé y se entregó a Cristo. Amén, hermanos. Entonces
Dios eso es lo que requiere de mí. Él quiere la libertad del alma, la libertad del espíritu y la libertad de mi cuerpo para que logre llegar a la meta final sin estorbos, sin que brote algo, alguna atadura que pueda impedir que yo llegue. Y hemos visto muchos varones de Dios que después de que fueron muy famosos, Dios los ha usado tremendamente y brotó algo de su corazón y los hizo desviar del camino. Gloria al Señor. Entonces dice Jesús: yo soy el pan de vida. ¿Cuánto lo creemos? Él es el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, Dios en una obra sobrenatural, estaban en el desierto, le envió el maná del cielo y los alimentó físicamente. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Y murieron. Y la mayoría de ellos murieron en rebeldía, a pesar que vieron el milagro que Dios ha hecho de hacerles llover maná del cielo para que ellos coman y se alimenten en el desierto. Pero muchas veces vemos milagros. ¿Sabían ustedes que los milagros no convierten a la gente? Convencen a la gente, sí, convencen. Pero vamos a ver más adelante que no somos llamados a ser convencidos, sino convertidos. Yo antes era aceite, ahora soy agua. Eso es convertirse. Yo era antes de tal manera y ahora soy de tal manera. No es una convicción intelectual, que muchos lamentablemente están en el camino de Dios y están en ese estado. Y pueden, yo la otra vez dije, cualquier intelectual puede preparar el mejor mensaje, pero no hay revelación del Espíritu Santo. Y cuando no hay revelación del Espíritu Santo, no hay alimento, no hay el pan que es vida, que es Jesucristo. Y dice Jesús: este es el pan que desciende del cielo. O sea, se refiere a sí mismo. Yo soy el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Está hablando que tengo que comer ¿qué? A Jesucristo. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Y eso también lo vamos a explicar ahora. Amén. O sea que yo necesito comer la carne. Más adelante dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces tengo dos cosas que hacer, que dice Jesús, para alcanzar la vida eterna. Dice que el que come mi carne. ¿Cuál es la esencia de la carne de Jesucristo? Jesucristo es el verbo, la palabra, la manifestación del Padre. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tus profecías, porque él estaba siendo usado por Dios. Pero él dice que esto no lo hizo más grande, no le dio vanagloria, no le dio orgullo porque yo tengo esto y lo otro, amén, sino que dice que no se sentó en compañía de burladores, que empezó a cambiar, empezó a sacar lo que era pecado. Dice: a causa de mi profecía me senté solo porque me llenaste de indignación. Cuando la palabra la comes, empiezas a discernir: esto es de Dios, esto no es de Dios. Empiezas a ver: esto es luz, esto es tiniebla. Sin la palabra yo no puedo,
Si tan solo leo para saber historia, para saber qué pasó, qué sé yo, entonces estoy cortando lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces dice que se sentó y se llenó de indignación. Cuando nosotros empezamos a ver lo que Dios requiere de nosotros y hacemos una mirada al mundo, nos indignamos, ¿verdad? Oye, nadie conoce a Dios, nadie está buscando Dios, ¿dónde estás? No para acusarle, ¿dónde está Dios? Que mira todas esas cosas que están pasando, como acusándolo, sino buscando de Él para tomar esa vida que Él quiere darme. Amén, gloria al Señor. Luego dice, se hace una pregunta, y con esa pregunta nosotros vamos a entender que cuando yo me lleno de la palabra de Dios, cuando empiezo a sentir esa indignación hacia el pecado, pasa algo en mí. Dice él, preguntando a Dios, dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? O sea, empieza a tener dolores. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que estaba comiendo la palabra de Dios. Y dice, y mi herida desahuciada. Descubre que tiene heridas en su alma. Y que esas heridas desahuciadas no admitió curación. Quiere decir que tengo unas heridas que no le veo la solución. Tengo heridas que no sé cómo salir de ellas, cómo desatarme de ellas, cómo curarlas, cómo traer el bálsamo para cicatrizarlas. Amén. Y luego dice, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Qué es algo ilusorio? Algo de ilusión. De repente Dios lo alabo y lo glorifico y me lleno de gozo, pero esas heridas que habla aquí, cuando vas a casa empiezas a ver, ¿será verdad que Dios estaba ahí? ¿Será verdad que Dios hizo esto y lo otro? Y empieza la duda, porque la presencia de las heridas es una puerta abierta al enemigo, y él va a traer lo que tiene él, dudas, imaginaciones. No, es que esto me lo imaginé. Amén. Y luego va a decir que son como aguas no estables. O sea, hoy están aquí y mañana se desplazaron para otro lugar. No es algo seguro donde yo me aferro y me agarro. Amén. ¿Estamos entendiendo? Por tanto, así dijo Jehová. Entonces ahora viene la respuesta de Dios. Dice, si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea, la primera orden que le da Dios es que si ya estás comiendo de esta palabra, si ya estás descubriendo que algo en ti, como dijo Pablo, hallo en mí algo, que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Verdad que dijo así Pablo? Entonces, cuando descubro que tengo heridas, tengo que no tienen cómo sanarse, a lo mejor ni las entiendo, y me están trayendo esas heridas, confusión, necesito yo convertirme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Que Él es mi sanador, que Jesús murió y llevó mis pecados. Y no es una magia declarar, Jesús llevó mis pecados en la cruz del Calvario y su sangre me ha limpiado. ¿Es una magia que yo puedo proclamar y ser? ¿Es? ¿Qué dice el pueblo de Dios? ¿Están despiertos?
milagros están aquí, como dice Mirta. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Digan amén. Por lo menos. Gloria al Señor. Fíjense que luego dice: y te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cómo te va a restaurar cuando te conviertes? ¿Cómo me voy a convertir si tengo una herida y una entrada libre al enemigo? Dios, me voy a convertir porque la palabra la voy a aferrarme, voy a clamar a Dios, voy a decirle: yo necesito el conocimiento, yo necesito que liberes mi espíritu, necesito que me lleves a descubrir estas heridas. Y en eso, cuando Dios te da la herida o el pecado, porque el pecado trae heridas al alma, cuando se cometen muchos pecados, mucha idolatría de generación en generación, mucha rebelión a la persona de Dios, hay heridas en el alma y yo necesito ser sanado. Solo el bálsamo y la presencia de Cristo, al yo confesar, poner eso delante de Él, ir y hacer restitución. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es eso? Es algo que dañé. Amén. Entonces, algo que yo dañé, que hice mal, la Biblia dice que tiene que hacer ¿qué? Restitución. Entonces, cuando yo hago restitución, la presencia de Dios entra. Y no estoy haciendo con lo intelectual las cosas, sino entra y llena mi espíritu y empieza a sacarme de esta herida. Pero si yo no hago restitución, son palabras que las lleva al aire, aunque se la diga a Dios. Cuando yo descubrí que yo hice mal y me rebelé a Dios, porque Dios dijo: en ti hay espíritu de rebelión, y yo le dije: ¿por qué? Porque tú dijiste de tu hermano que no nazca, lo rechazaste y yo decidí traerlo. Y esto es rebelión a ti. Esto era una mancha, esto era un estorbo. Por eso que Dios vino, porque Dios quiere limpiarnos para llenarnos, para bendecirnos, para traer la bendición a nuestras vidas. Entonces, ¿qué hice yo? Sí, oré en la casa, me arrepentí, quedé 2 días llorando, hermanos, porque de verdad que me redarguyó el Espíritu Santo por lo que hice contra mi Dios, contra mi hermano. Y le dije: Señor, quiero, aunque ellos no lo entiendan, porque no entienden de sanidad interior, yo quiero ir y pedir perdón a Él, y que yo hice mal y traje espíritu de muerte sobre Él. Entonces, porque en las proclamaciones que uno hace, tiene decisiones, y esas decisiones pues afectan al otro. Y cuando fui y restituí, yo me liberé y mi hermano se liberó. Nunca más tuvo un accidente en carros, en autobuses, porque ha tenido accidentes de accidentes y ataques de muerte desde que al cumplir 40 días de nacido. Amén, hermano. Entonces nosotros sí tenemos que, a través de comer la carne de Cristo, y luego vamos a ver por qué la llama aquí carne, ¿ok? Dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Quiere decir que cuando yo más coma de esa palabra, coma de Cristo, entonces ¿qué va a pasar en mí? Voy a empezar a ver: esto es de Dios, esto es de la oscuridad. Voy a empezar en mi vida, no en otras,
Porque si yo saco de mi vida, puedo ir, como dijo Jesús, cuando sacas la viga que hay en tus ojos, podrás ir y sacar la vida de otros. Amén. Entonces cuando en mí, hermanos, yo saco eso de mi corazón y empiezo a separar lo precioso. ¿Cuál es lo precioso? Lo que Dios creó en mi alma. Él me creó perfecto, solo que yo en el mundo me vistieron de vestidura vil. ¿Se acuerdan de Zacarías 3? Que el sumo sacerdote Josué estaba vestido ¿de qué? De vestiduras viles. Amén. Y Dios fue que hizo la intercesión y le cambió. Entonces aquí nos dice que yo tengo que guardar lo que Dios me dio, retener lo que Dios me dio y sacar lo vil. Gloria al Señor. Entonces dice, serás como mi boca. Entonces Dios empieza a usarte. Y la gente que tiene discernimiento sabe que si yo estoy edificando o no estoy edificando. Y luego dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, la palabra te va a hacer convertir. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Mirar qué hace fulano? ¿Mirar qué hace melano? ¿O quedarme firme en lo que Dios me ha dado? Por eso que dice, conviértanse en los demás a ti, no te conviertes tú a ellos. ¿Cuánto hoy por no haber despertar espiritual en las iglesias están trayendo el mundo a la iglesia, hermano? Lamentablemente son hijos de Dios, Dios tratará con ellos, no estamos juzgando a nadie, pero estamos viendo a nivel mundial, están trayendo el mundo a la iglesia y se está, en vez de convertir el mundo a ellos, ahora ellos se están convirtiendo al mundo. Y esto es peligroso, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y luego dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. El fruto de todo eso, ¿cuál es? Dios está levantando líderes, hermanos. Dios está levantando soldados, ejército que Él necesita en este último tiempo. Si yo sé comer la palabra, si yo sé someterla dentro de mí y someterme a su palabra, entonces yo voy a lograr hacer como Dios dice. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado. O sea, ¿qué hace el muro? Y fortificado. Todo lo que quiera lanzarse, pues chocará con ese muro y será guardado lo que es de Dios. Serán guardadas las almas en cualquier ciudad a través de este muro que Dios levantará en ti. ¿Lo acepta? Amén. Amén. Entonces yo necesito tomar un poco más en serio el Evangelio. Dios no nos llamó a vivir un Evangelio cuando pueda, cuando quiera. No es así, hermanos. Jamás se me ha dicho, haz tal cosa. No, pero déjeme un tiempo, yo no puedo. Ahorita no, tengo cosas que no sé qué. Era una orden y dejándolo todo, se preparaba para hacerlo. ¿Por qué? Porque antes que nada, el servir a Dios. Amén. Fíjense que dice, y pelearán contra ti mientras más te acercas.
a la presencia de Dios, mientras más te pules y te limpias, tienes ataques. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Amén. Entonces, no tendré ataques porque yo tenía esas heridas y no están sanadas. Eso es otra cosa. Pero cuando Dios dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, es un vituperio de Cristo. ¿Acepto el vituperio de Cristo? Gloria a Dios. Dice, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Si Dios me dice, suba por ahí, y yo veo que esto es peligroso, ¿subiré o no? ¿Subiré? Subiré. Porque cuando Dios dice sube, o Dios dice que hagas tal o cual cosa, Dios tiene un propósito. Y si Él dice ve, y tienes miedo, o lo aplazas, o vamos a ver si es de Dios, vamos a orar. Si tengo el espíritu despierto, sé lo que es y lo que no es. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a decir algo que no está de acuerdo a su palabra. Nunca te va a decir algo que contradice su palabra. Entonces, si yo comí de la palabra, yo puedo saber cuando es Dios y cuando no es Dios. Y puedo poner delante de Dios lo que se me dice. Todo lo llevo al Señor. ¿Cuántas profecías hemos oído que nacieron de ilusiones de las personas? Muchísimo. ¿Cuántas profecías se han dicho y han destruido hogares? Han destruido ministerios. El Señor te levantó a esto y vaya, y yo tengo esto, y cuando vinieron a ver, estaban arruinados y débiles en la fe, débiles en el espíritu, porque cuando caemos y no sabemos discernir y quitar lo precioso de lo vil en mí, para que yo pueda ver con ojos sanos, con ojos espirituales. Cuando hablamos de ceguera espiritual y sordera espiritual, es una realidad, hermanos. Es una realidad. Es que mi espíritu está ciego. Mi espíritu no oye porque tiene sordera. Y cuando no oigo y no veo, endurezco mi corazón. Si voy a usar en todo mi intelecto lo que va a nacer, aunque aparenta cosas, wow, hay gente que no le gusta decir las cosas, o no quieren abrir su corazón, entonces todos amables, todos no sé qué, pero ¿qué está haciendo? Como dijimos, ilusorias, cosas de ilusión, amén, y no es verdad y no llega a los demás. Gloria al Señor. Hemos entendido lo que es comer la carne. ¿Puedo yo entender? A ver, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Puedo entender lo que Dios dijo, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero? Cuando habló a los fariseos, a los judíos, a sus discípulos, la mayoría de sus discípulos, ¿qué dijeron? Palabra dura es esta. ¿Cómo cree que vamos a comer su carne? ¿Cómo lo tomaron? Que vamos a agarrar y comer su carne, ¿ah? Y beber su sangre. Entonces para ellos fue una palabra dura, y para ellos, hermanos, era como
algo material, nada espiritual que él está hablando. Por eso que dice que el espiritual entiende las cosas espirituales y el carnal no entiende las cosas espirituales. Entonces ellos, ¿cómo tomaron eso? La tomaron como en la carne, o sea, yo voy a comer su carne, como es palabra dura. Y dice que después de que habló Jesús esto, muchos de sus discípulos dejaron y se fueron, lo abandonaron, porque para ellos no había una búsqueda en el Espíritu para recibir lo que Dios quería darles. Fíjense, después dice que Jesús hablaba, gracias, cuando explicó esto, fíjense, primero quiero leer el 61, dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, se ofendieron porque yo les estoy diciendo comen de mi carne. Pues que si viereis al Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué le está diciendo? Tu Espíritu es el que puede recibir la vida. Dice luego, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, al comer yo la palabra de Dios, estoy comiendo vida, estoy tomando, llenando mi espíritu. Amén. Porque dice, son espíritu, y dice en minúscula. Amén. O sea, estoy alimentando mi espíritu y por ello tengo vida. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer cuando yo como espiritualmente las cosas con mi alma? Dijimos que va a ser sanada, va a ser liberada, amén, va a ser convertida, gloria al Señor. ¿Y a qué llama la Biblia carne? La naturaleza pecaminosa del hombre y la naturaleza divina de Cristo Jesús. Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que es un logro cuando yo lucho para que la naturaleza pecaminosa que viste a mi alma y domina mi alma se convierta en el carácter de Cristo. Cuando se convierta en la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Por qué su naturaleza es divina y la nuestra es pecaminosa? Porque Él no ha visto pecado. Porque el avenido de Dios se ha mantenido, no cayó en ningún pecado, no tuvo naturaleza pecaminosa. Y el llamado a nosotros es que nosotros podamos llegar a tener y participar. ¿Qué quiere decir participar? Formar parte. Amén. Participo de la santidad de Dios. Participo de la pureza y de lo precioso que es nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Y dice también que el que no bebe su sangre, ¿cómo voy a beber espiritualmente hablando la sangre de Cristo? ¿Por qué fue derramada la sangre de Cristo? Para quebrantarlo a Él, para llevar mis pecados y ser sacrificio y pago de mis pecados. La cruz la llamamos ¿qué? Quebrantamiento. Y el quebrantamiento, como dijimos, para sanar heridas es algo,
Y el quebrantamiento, así como dijo Dios a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Mucha gente cuando ve un poquito de movimiento del enemigo dice no. Alguien le comentó a mi esposo que estaba predicando a musulmanes y entonces vino un musulmán y lo amenazó, que no hagas eso. ¿Qué hizo él? Dijo, yo no me voy a meter en problemas, ya no lo hago más. Y si estas almas son de Dios, aunque estén en tinieblas, aunque estén muertos espiritualmente, Dios quiere rescatarlos. ¿Por qué se amedrenta ese hombre por eso? Porque no tiene la seguridad en Cristo, porque no ha comido la palabra de Dios, porque no ha sabido que Dios está con él donde vaya. Él podía decirle, Señor, este es tu deseo, que yo le hable a esos musulmanes. Y si es así, entonces vaya, porque Dios estará contigo. Yo no, el no hacerlo es una desobediencia a Dios. Nosotros oímos que nuestras predicaciones en árabe están llegando afuera y alguna gente se está comentando. Estábamos como desmayados y de repente nos pusimos de pie. No, si el enemigo se levanta, porque detrás de esto hay mucha bendición y mucha gloria para nuestro Dios. ¿Qué hicimos? Volver a encender las llamas. Aquí estamos, Señor, porque sabemos que el que está con nosotros es mayor del que se levante contra nosotros. Entonces no podemos amedrentarnos. Fíjense lo que en Hechos 9, cuando se cuenta la conversión de Pablo, dice Dios a Ananías, que lo mandó a hablar con él, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, ese es su llamado, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiere decir que si no hay una lucha espiritual, no estoy en el camino de Dios, no estoy en el plan de Dios. Cuando Él le dice, tiene que saber cuán necesario padecer por mi nombre. Entonces, si soy llamada a servir a Dios, va a haber guerra espiritual, va a haber dificultades, va a haber ataques. ¿Estamos dispuestos a ello? Amén. Así como Jesús dijo, si alguien piensa edificar un edificio, debe sentarse y ver con qué cuento. ¿Puedo yo edificar eso o no? ¿Con qué cuento yo? Cuento con mi Dios, cuento con la seguridad en Él, cuento con la valentía que Él me inyecta en cada día que me acerco a Él. Entonces puedo con ese camino. Y nosotros sabemos que somos llamados a servirle, y Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén, hermano. Si yo estoy dispuesta a aceptar que sufra algo, que pase por cosas, que viva diferente a otros, por causa de Cristo, debo aceptarlo. Porque a todos nos va a llegar, hermanos, el quebrantamiento. El que cree que está en toda abundancia, todo bien, todo amor, toda bendición, todo dones y talentos, y no viene en el camino lo que acompaña a eso, así como Dios le dijo a Jeremías, se levantarán contra ti, pelearán contra ti.
estamos dispuestos a resistir, porque no somos llamados a pelear, hermanos. Yo no soy llamado a pelear contra el enemigo. ¿Qué dijo Dios? Primero que nada, someterse a Dios. El que se somete a Dios puede pararse a resistir al enemigo. Porque si no me someto a Dios, el enemigo me hará caer una y otra vez. Pero cuando yo me someto a Dios y obedezco a Dios, el enemigo simplemente cuando ataca se le resiste. Pablo estuvo en cárceles, fue apedreado, fue tirado en una cisterna para huir. ¿Qué es lo que no le ha pasado a él? Y de todo ello, ¿cómo salió Pablo? Victorioso. Amén. Y cumplió el llamado que Dios le hizo. Y nosotros somos una iglesia llamada a hacer eso. Si estamos dispuestos, digamos amén. Amén. Gloria a Dios. Y si estamos dispuestos a empezar a comer la palabra, venga lo que venga, ataque quien quiera atacar, pero nosotros seguimos como la Biblia nos habla, como la Biblia nos aconseja, como Dios nos trae el conocimiento y la comida espiritual a mi espíritu primero, para que mi espíritu dirige mi alma. Amén. Conectada a tu corazón.